Dicen que usted es un gran asesor. Cuénteme. ¿Qué le parece la primera universidad chilena en acreditar su calidad en Estados Unidos? Un tremendo programa de intercambio y becas para buenos puntajes, como el mío. ¿Y su mamá qué opina? Ella confía en mi asesor. Y nosotros en ti, hija. Las decisiones del futuro las conversamos juntos. Universidad Mayor. Todo para lograrlo. Hola amigos de Puntaje Nacional, sean todos muy bienvenidos a la tercera clase de física. No nos vimos la semana pasada, así que espero que vengan con las pilas bien recargadas para la clase de hoy. Vamos a continuar con lo que es la luz. Vamos a ver lo que nos quedó pendiente la semana pasada y en la primera clase, unos conceptos muy pequeños. Así que vamos a esperar unos 5 minutos más para ver si se conecta más gente. ¿Cómo estuvieron las fiestas patrias, chicos? ¿Salieron? ¿La pasaron bien? ¿Aprovecharon de descansar harto? ¿Cómo estuvo el 18? Estuvo letal, dicen por ahí. Qué bueno que hayan descansado, chicos. Subieron como 4 kilos. A todos nos pasó. Bueno, como les decía, la clase de hoy vamos a seguir hablando sobre la luz, pero no vamos a tratar la óptica geométrica que vimos en la clase pasada. No vamos a hablar sobre espejos ni lentes, sino que vamos a estudiar el fenómeno electromagnético de la luz, o sea, las propiedades de la luz como onda electromagnética y algunas propiedades asociadas a su naturaleza. Algunos fenómenos muy interesantes como la formación de arcoíris, los láser, etc. Así que la clase de hoy va a estar muy entretenida. Estamos. Si esperamos un minutito más antes de comenzar. Un minutito más, ya. Bueno, ¿se acuerdan lo que vimos en la clase pasada o se lo olvidó ya todo? Habíamos estudiado la formación de imágenes a través de espejos y lentes. Y nos quedó pendiente cómo era la formación de imágenes al combinar lentes, en el caso de los microscopios y los telescopios. Pero no es necesario de todas formas aplicar de manera directa lo que vimos en la clase pasada aquí, porque ahora vamos a estudiar la otra propiedad que tiene la luz. Pero igual no sería malo hacer un pequeño resumen de lo que hicimos en la clase pasada, para calentar los motores, aunque sea. Tenemos aquí amigos nuevos en la clase. Bienvenidos a todos los que están por primera vez. Esta es la tercera clase que estamos haciendo de física. Es sobre ondas, sobre la luz, la naturaleza de la luz. Bueno, si están listos ustedes, chicos, podemos dar clase a lo que es, o sea, podemos dar comienzo a lo que es la clase de hoy. Bueno, ahí va apareciendo más gente nueva, va llegando gente un poquito más tarde. Ya, ahora sí. La clase de hoy va a ser sobre la luz. Vamos a estudiar la naturaleza de la luz y las ondas electromagnéticas. Bueno, la clase pasada, como les decía al comienzo, estudiamos las propiedades de la luz con la materia, cómo se comportaba la luz con la materia, cómo interactuaba con espejos y con lentes. Vimos la formación de imágenes a través de lentes y espejos y nos había quedado pendiente los telescopios y los microscopios, pero eso lo vamos a hacer ya al finalcito de la clase. ¿Y qué más? La clase de hoy va a tratar sobre la naturaleza de la luz. Nos vamos a preocupar sobre las propiedades que tiene la luz como onda, no cómo interactúa con la materia directamente. Así que vamos a darle comienzo. Importante sobre la naturaleza de la luz. Sabíamos que la luz era una onda electromagnética, ¿cierto?
porque correspondía a la superposición de campos eléctricos y magnéticos oscilantes en el espacio. Un campo eléctrico que oscila en el tiempo, o sea que varía en el tiempo, genera un campo magnético, y viceversa, un campo magnético que no es constante, o sea que va variando en el tiempo, genera un campo eléctrico, y así hay un sinfín, lo que produce la generación de las ondas electromagnéticas. Como dice acá Belu Torres en el chat, las ondas electromagnéticas son ondas transversales, ondas viajeras. Son transversales porque la dirección en la que oscila la onda es perpendicular a la dirección de la propagación de la onda. Lo importante para hoy, vamos a estudiar el fenómeno de refracción de la luz y un poco de dispersión de la luz. Y los vamos a estudiar asociándolo a fenómenos naturales, como por ejemplo los arcoíris. Muy conocido es el experimento que hizo Newton allá por el siglo XVII sobre descomponer la luz blanca a través de un prisma. Newton usó un prisma para demostrar su hipótesis de que la luz blanca estaba compuesta por luces de múltiples colores. Si no, blanca era la combinación, la superposición de todos esos colores. Ahí, como dicen en el Dark Side of the Moon de Pink Floyd, la carátula. Este experimento es muy importante en la física, porque en este experimento podemos ver dos propiedades súper importantes asociadas a la onda y que permite darle un carácter ondulatorio a la luz. Si recuerdan, antiguamente se pensaba que la luz era un corpúsculo, estaba compuesta por partículas de luz. Bueno, gracias a este experimento se puede comprobar, se puede demostrar de manera muy sencilla de que la luz sí es una onda, porque tiene propiedades de onda, que son la reflexión y la refracción. Pero ¿en qué consiste este experimento? ¿Cómo nosotros podemos explicarnos de que un rayo de luz que proviene de una fuente puntual, en este caso una luz blanca que proviene de cualquier fuente de luz, se pueda descomponer en los colores fundamentales? Estos son 7 colores, que son también los colores que componen el arco iris. ¿Cómo nosotros podemos explicarnos eso? Este experimento, como me preguntan acá en el chat, lo hizo Newton. Fue el primero en hacer este experimento, allá por el 1600 y algo. Bueno, vamos a explicar bien profundo este experimento que hizo Newton y la física que hay detrás de él. Bueno, antes de que hagamos una explicación formal, me gustaría que ustedes dijeran qué piensan sobre este experimento, qué fenómenos ven involucrados en este experimento. ¿Cuál es su explicación para que un rayo de luz blanca, al incidir sobre un prisma, se pueda descomponer en todos estos colores? Es un concepto que no es fácil de explicar, pero nosotros ya vimos algunas propiedades de luz en la clase pasada, por lo tanto podremos tener alguna idea de lo que está pasando ahí. Acá en el chat dicen que puede ser sobre la refracción de la luz. Para los que no recuerdan y para los que se están integrando a la clase, la refracción de la luz corresponde al cambio de dirección que hay en la onda al pasar de un medio a otro. Cuando la luz viene de un medio, interactúa con otro medio, cambia su dirección, y el cambio de esa dirección está ligado al índice de refracción que tengan los medios involucrados. ¿Y qué más me dicen en el chat? Que tiene que ver sobre la refracción, o sea, la refracción y la reflexión de la luz. Vamos súper bien encaminados. Vamos a ir también viendo algunas dudas que van surgiendo en el chat, así que vayan preguntando harto nomás, chicos. Dice que la frecuencia es constante, ¿cierto? Muy buena pregunta sobre la frecuencia. La frecuencia es lo que está ligado al color de cada onda, vamos a llamar así, de como cada elemento que compone la luz blanca. La luz se diferencia entre, o sea, los distintos colores se diferencian entre sí por la frecuencia con la que vibran o oscilan. Así que la pregunta con frecuencia constante, cada color tiene cierta frecuencia. Eso es lo que podemos decir. Hay una frecuencia que define cada color. Bueno, y si hay un cambio de velocidad en la luz al pasar de un medio a otro, ¿esto cómo se ve reflejado? Estamos suponiendo que la luz, si en el vacío se mueve a una velocidad y pasa al aire, va a cambiar su velocidad, ¿cierto? Su velocidad va a disminuir porque en el vacío alcanza su valor máximo.
pero lo que se mantiene constante siempre es la frecuencia. La frecuencia de la luz va a depender solamente de la fuente que lo genera. En este caso, la luz solar que viene desde el espacio proviene de la fuente que es el Sol. Entonces ahí vamos a considerar a frecuencia constante, si eso responde a la pregunta de Sofía. Bueno, más preguntas que vayan surgiendo en el chat. Bueno, preguntan si a mayor frecuencia el color es más claro o oscuro. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, súper detallado. Así que todavía no nos preocupemos de eso. Bueno, entonces, vamos a explicar cómo sucede este fenómeno de la difracción de la luz al atravesar un prisma. Si aquí notamos el rayo de luz blanca, el más intenso que se ve aquí, el que yo estoy apuntando en estos momentos, corresponde al que viene desde la fuente. Ese es el rayo incidente sobre el prisma. Y acá el rayo que está sobre él corresponde al rayo reflejado. Es decir, los fenómenos de reflexión y refracción para las ondas no son excluyentes entre sí. No es que solamente la luz se refleje o que la luz solamente se refracte, sino que son fenómenos que pasan al mismo tiempo. Una forma de ver este concepto que les explico, de que estos fenómenos son simultáneos, se los puedo explicar a través del siguiente diagrama. Pongan mucha atención ahora. Aquí tenemos una fuente de luz. Es un puntero láser, pero lo que nos importa solamente es que sea una fuente de ondas. Y vamos a suponer que está pasando desde el aire al agua. El medio que está ahí en color blanco corresponde al aire, y el medio que está ahí en color celeste corresponde al agua. Entonces veamos cómo interactúa la onda al pasar de un medio a otro y si se sigue quedando también en el mismo medio. Y la línea trazada que se ve ahí, no sé si la ven, chicos, es una línea que es perpendicular a las dos superficies, que es la normal. Ahí vamos a medir los ángulos de incidencia, de refracción y el ángulo reflejado también. Esa corresponde a la normal. Bueno, entonces hagamos funcionar esto. Ahí tenemos un láser de color rojo. La luz viaja por el láser y al incidir sobre esta superficie se refleja, pero a la vez también es refractada hacia adentro del agua. Si nosotros estamos sobre una piscina, supongamos una piscina que no es muy profunda, una piscina baja, en la que tenemos nuestros pies sumergidos, nosotros podemos ver el agua. Significa que la luz se está reflejando sobre el agua y está llegando a nuestros ojos. Pero de la misma forma nosotros también podemos ver nuestros pies. O sea que también luz está llegando a nuestros pies, se está reflejando en nuestros pies, sale del agua y llega a nuestros ojos. Por lo tanto, ahí también tenemos los fenómenos de refracción y reflexión involucrados simultáneamente. Bueno, y la cantidad de luz que se refracta y se refleja depende solamente del ángulo de incidencia con el que nosotros estamos trabajando y con los índices de refracción de los medios. Así que la cantidad de luz, la intensidad de la luz que va a ser reflejada o refractada no va a ser la misma para dos materiales. Siempre depende de las características, de las propiedades físicas que tenga el material. Bueno, me preguntan acá en el chat cuál es este programa. En la primera clase, no sé si estaban todos, hicimos una clase de prueba para física y yo les dejé un link sobre una página donde salen muchos de estos experimentos. Son súper interesantes, hay mucho de todas las áreas de la física, de la mecánica, de la electricidad y magnetismo. Y dentro de aquí están estas simulaciones. Bueno, si nosotros ahí cambiamos, podemos ver la luz como una onda. Ya no la vemos como un rayo de luz que está incidiendo. Ahí vemos la luz más como una onda. Pero exactamente el mismo principio. Bueno. Y si en un ratito más, cuando haga la pregunta de desafío, voy a buscar el link de esta página donde están todos los programas, o sea, las simulaciones, y se los voy a compartir. Aquí ustedes pueden cambiar, por ejemplo, el primer medio. Aquí está configurado para que pase desde el aire al agua, pero podemos cambiar, por ejemplo, desde el vidrio al agua. Ahora el medio que está arriba con color morado es como interactúa la luz pasando desde el vidrio al agua. Súper interesante, así que se los voy a dejar para que le metan mano a ustedes después. Volvamos a la clase. Bien,
Entonces ahí en el prisma teníamos una porción de la luz que estaba siendo reflejada y una porción de la luz que estaba siendo refractada. Pero en el mismo prisma vuelve a haber otra reflexión y otra refracción, porque la luz tiene que volver a salir del prisma. Y los fenómenos de reflexión y refracción no son excluyentes entre sí. Esto se ve acá reflejado. El rayo de luz incidente está aquí, ¿cierto? Se refleja acá. El rayo que se refractó vuelve a ser reflejado, pero ahora dentro del prisma, que es el rayo que se está viendo ahí. Y todo este espectro de colores corresponde a la segunda refracción de la luz. La luz se refleja, o sea, se refracta del aire al prisma y después del prisma al aire. Hay una doble refracción de la luz. ¿Qué va a pasar con la velocidad de la luz dentro del prisma? ¿Es igual a la que tenía antes de ingresar al prisma? ¿Es menor? ¿Es mayor? Habíamos dicho también en la clase anterior de que la velocidad de la luz no es la misma para todos los medios. La velocidad de la luz va disminuyendo con la densidad del medio. Cuando un medio es más denso, la luz se mueve más lento dentro de ese medio. Por lo tanto, la velocidad de la luz dentro del prisma es menor que la que tiene fuera del prisma. Estamos asumiendo que pasa desde el aire al prisma. De todas formas, cualquier otro medio siempre va a ser menor que la densidad del prisma. Entonces, la velocidad de la luz disminuye dentro del prisma al pasar del aire a ese vidrio. La luz se refleja y se refracta. Y la cantidad de luz que va a ser refractada y reflejada dependía del ángulo de incidencia y de los coeficientes de refracción de ambos medios. Nosotros podemos encontrar dos tipos de prismas, que son los prismas reflectivos y los prismas reflectivos. Los prismas reflectivos son todos aquellos que reflejan la luz, no hay refracción. Este tiene también mucha aplicación, este tipo de prisma. Por ejemplo, para los prismáticos. Ahí ocupan este tipo de prisma para hacer solamente reflexión de la luz. Y como estaba el otro, que eran los prismas reflectivos, en los que se puede refractar la luz. Por ejemplo, que en este caso. Entonces, si la luz corresponde a la superposición de luces de diferentes colores, longitud de onda y frecuencia es específica para cada color. Entonces, el índice de refracción del prisma es ligeramente distinto para cada longitud de onda. La luz interactúa de manera muy compleja con la materia. Aquí dentro del prisma, el índice de refracción para el rayo de luz blanca es el mismo. Pero para cada color que compone la luz blanca, para cada luz de diferente color, el índice de refracción es ligeramente distinto. ¿Qué es lo que provoca esto? Si el índice de refracción es distinto para cada longitud de onda, la luz se va a refractar con distintas direcciones dependiendo de la longitud de onda, lo que produce la separación de los colores. ¿Se entiende más o menos ese concepto? El índice de refracción varía ligeramente dependiendo de la longitud de onda de cada color. Y si el índice de refracción es el encargado de este fenómeno del cambio de dirección de la luz, para prismas distintas de distintos materiales, este fenómeno no va a ser igual. Para distintos materiales, para distintos prismas, la reflexión y la refracción van a ser totalmente distintas. Aquí tenemos otra imagen sobre lo que estábamos explicando. Bueno, aprovecho de mencionarles que la clase de hoy es muy conceptual. La mayoría de las presentaciones van a ser imágenes y vamos a ir explicando los fenómenos detrás de esas imágenes, pero va a ser súper conceptual, no como la otra anterior en que ocupamos mucho las diapositivas. Bueno, aquí tenemos otro prisma en el que se ve claramente la reflexión de la luz y la refracción que provoca la dispersión de la luz, la separación en todos los colores que la componen. Los colores que componen la luz son 7 y desde el color que tiene la menor longitud de onda al mayor son el rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el azul, el añil y el violeta. ¿En qué influye la longitud de onda o la frecuencia de vibración? En los colores. La frecuencia con la que vibra la onda magnética, que está directamente asociada con su longitud de onda, está encargada de la cantidad de energía que puede transportar esa onda
A mayor frecuencia, mayor energía. Mayor longitud de onda, mayor energía. Por lo tanto, van a haber colores que van a ser más energéticos que otros. El rojo, como es el de los colores que constituyen la luz blanca, es el que tiene la menor longitud de onda, va a ser uno de los colores menos energéticos. De hecho, es el menos energético de esta escala de 7 colores. En comparación con los demás, el violeta es el que tiene más energía. Hay experimentos que verifican lo que yo les estoy diciendo. Si ustedes tienen luces de un solo color, no sé si la han visto, por ejemplo, cuando alguien tiene problemas musculares, cosas así, y necesitan ponerle calor en la piel o en los músculos, hay luces que son de colores, solamente de un color específico. No lo vayan a confundir con los láser. Estas luces de colores, si uno las ocupa en los invernaderos, puede acelerar el proceso de crecimiento de las plantas. Se han hecho experimentos de que en los invernaderos han puesto luz roja y luz azul a las plantas durante cierto tiempo, y se ha demostrado que las plantas crecen más rápidos cuando estuvieron expuestas a luz azul, luz que tiene una mayor longitud de onda, por lo tanto es más energética. Un hecho muy interesante si lo pensamos bien. Bueno, sigamos. Esta desviación es progresiva, ¿cierto? La desviación que sufre cada color va a depender del índice de refracción. Por lo tanto, si el índice de refracción era distinto para la onda, este índice de refracción, esta variación, es proporcional a la longitud de onda que tiene cada color. Por lo tanto, el color que va a ser menos desviado va a ser el rojo. Y el color que va a ser más desviado respecto a la luz blanca que debiese salir como un rayo de luz es el violeta, el de mayor frecuencia. Bueno, ¿qué más podemos hablar sobre esto? Que la luz roja sufría menos desviación, por lo tanto, este fenómeno también es importante a la hora de los colores, del orden de los colores en el arco iris. Si tienen dudas sobre esto, háganlas porque las vamos a pasar ahora a verlo en el arco iris. Quien no entiende sobre el índice de refracción, hay una amiga en el chat. El índice de refracción es una propiedad que tiene cada material. Tiene que ver con la cantidad de luz que va a ser refractada, de la forma en que se refracta la luz al pasar de un medio a otro. La refracción corresponde al cambio de dirección en la onda electromagnética. Y el índice de refracción nos dice cómo va a ser ese cambio de dirección en relación con la normal. Si esa luz se va a alejar de la normal, se va a acercar a la normal, etc. Depende de la densidad de los materiales. Ese es el índice de refracción. Acá otra amiga dice que si tiene mayor energía, tiene mayor longitud y frecuencia. La energía que tiene la onda, asóciala siempre a la frecuencia. Proporcional a la frecuencia de la onda. Parece que yo le dije algo mal. Longitud y onda, o sea, mayor longitud de onda no es mayor frecuencia. Mayor frecuencia es menor longitud de onda. Son inversamente proporcionales. Creo que lo dije mal. Por eso veo tanta confusión en el chat. Bueno, si no quieren matar, sigamos. El arco iris. Este fenómeno que todos hemos visto, ¿cierto? Después de un día en que llovió, en días que ha estado nublado y sale el sol, todos hemos visto un arco iris alguna vez. Pero ¿cómo se forman los arcoíris? Si nosotros ya sabemos que la luz se descompone en todos los colores que la constituyen, la luz blanca, al pasar por un prisma, ¿tendrá algo que ver esta propiedad de la luz al atravesar prisma con la formación de arcoíris en nuestra atmósfera? ¿Están relacionados o son fenómenos totalmente distintos? ¿Qué creen ustedes, chicos? El arco iris corresponde a un fenómeno físico y meteorológico que produce la aparición de un espectro de frecuencias de luz, los colores que constituyen la luz blanca, en el cielo cuando los rayos de luz provenientes del Sol atraviesan pequeñas gotas de aguas que están sostenidas o contenidas en la atmósfera terrestre.
Eso corresponde a la definición de arcoíris. O sea, hay luz, o sea, gotas de agua que están suspendidas en nuestra atmósfera y la luz, al interactuar con esas gotas, produce la formación de los arcoíris. Aquí está la respuesta que estaba esperando. Dicen que las gotas de agua actúan como un prisma. Otra amiga dice que actúa la refracción. Y dicen, entonces el prisma serían las gotas de agua. Cris Castillo dice eso. Y esa es la respuesta. Las gotas de agua que están suspendidas en la atmósfera actúan como prismas con la luz. La luz proveniente del sol, al atravesar las gotas, se comportan como si fueran un prisma. ¿Y qué es lo que pasa? Lo mismo que en el prisma. La luz se descompone en todos los colores que la constituyen. Y es así como se forman los arcoíris. El arcoíris tiene propiedades muy interesantes, muy interesantes. Aquí hay una pregunta también muy buena. ¿Y qué hace que el prisma separe los colores y no otro material? La propiedad que tiene el prisma La propiedad importante que tiene el prisma es que es un material transparente, que permite que la luz se mueva muy bien dentro de él. Hay materiales que son transparentes, opacos o translúcidos. Esa clasificación está hecha a medida de que la luz se pueda mover dentro mejor de cada material. Bueno, voy a explicar de nuevo. Si la luz se mueve muy bien dentro de un material, nosotros vamos a decir que esos materiales son transparentes. Por ejemplo, los espejos, en este caso los prismas. Hay plásticos que también se comportan muy bien como medios transparentes. Hay medios que son translúcidos, que permiten parcialmente que la luz se transmita a través de ellos. Por ejemplo, una hoja de papel mantequilla. La luz sí se mueve por ella. Nosotros podemos ver objetos, incluso sombras de objetos en un papel mantequilla, pero no con la misma nitidez que cuando pasan por un vidrio. Y objetos opacos, que no permiten que la luz se mueva dentro de ellos. Por ejemplo, una piedra. Ese sería un material opaco. Entonces, la propiedad que tienen que tener los materiales para que pase esto de la descomposición de los colores es que sean materiales transparentes. Por eso el agua también actúa como un prisma, porque el agua también es un material que se comporta bien con la luz. Es un medio transparente. Bueno, propiedades que tiene el arco iris. ¿Cómo se forma el arco iris? Acá hay un diagrama acerca de la formación del arco iris. La clase pasada, recuerdo que preguntaron qué pasaba si uno estaba ubicado en un lugar, si iba a ver el arco iris o no, si estaba ubicado en otro lugar con respecto al arco iris y al sol. La única forma de que nosotros veamos un arco iris es si el sol está detrás de nosotros. O sea, si tenemos el sol de frente, no va a ser posible que nosotros veamos el arco iris, no lo vamos a percibir. ¿Y debido a qué? Enfoquémonos en el dibujo. Tenemos un rayo de sol proveniente que interactúa con la gota de agua. Por lo tanto, al pasar del aire al agua, sufre refracción. La onda es refractada. Y al llegar a la otra pared de la gota, esa que está ahí, la luz cambia de nuevo su dirección de propagación. Entonces hay un incremento en la distancia, en la separación que hay entre los colores de la luz. Y todo esto, si juntamos, este es un fenómeno en particular, estamos tomándolo como un rayo. Para todos los rayos, si hacemos la generalización, este fenómeno se traduce en la separación de todos los colores al pasar por la gota de agua. Hay 3 cambios de dirección de la luz al pasar desde el aire y volver a salir. La primera es esa refracción. Después la reflexión con las paredes de la gota del agua y la nueva refracción, que sería del agua al aire. Entonces, ¿cómo influyen las gotas de agua también en la formación de los arcoíris? Las gotas de agua, el tamaño que tenga la gota de agua, también va a influir en la forma del arco iris. Nosotros vamos a considerar que las gotas de agua son esféricas. ¿Cómo se llama? Las gotas, cuando están en suspensión, en realidad sí son esféricas. Dependiendo de la distancia que haya al suelo, se va modificando esa forma. Las gotas al caer, por acción de la fuerza de gravedad, se van alargando, se van estirando. Pero sí las podemos considerar como esfera. Y esto influye también en la intensidad que tengan los colores del arco iris.
si lo vamos a ver con mayor brillo o no. Voy a ver ahora algunas preguntas en el chat. Están aquí hablando sobre el ángulo de visión para ver el arco iris, eso también lo vamos a mencionar. Y acá dicen que el violeta tiene mayor frecuencia, es el más desviado. Eso está súper bien. La luz, la onda que lleva al color violeta, es la que sufre la mayor desviación. ¿Qué otra pregunta más hay acá? Preguntan por qué dentro del agua no se ve el arco iris. Buena pregunta. ¿Por qué dentro del agua no veríamos el arco iris? Hay una primera separación de los colores, que es cuando la gota pasa del aire al agua, pero para que nosotros veamos ese color, la luz tiene que salir del agua, de la gota de agua. Y aparte esto es para una gota en particular, una gota pequeña. Nosotros lo que vemos es el fenómeno macroscópico, la consecuencia de todos estos fenómenos individuales. Pero por eso no lo vamos a ver dentro de la misma gota de agua. Y con que me refiero al más desviado, siguiendo las preguntas que hay en el chat, la refracción, cuando una onda pasa de un medio a otro, dependiendo de los medios, es que si se aleja o se acerca a la normal. Ese ángulo de desviación es el que yo estoy considerando. Si digo que más desviado, significa que el ángulo más grande en comparación con la normal respecto a los otros colores. Se aleja de la normal. Bueno, sigamos. Entonces, para que sea posible presenciar un arco iris, para que podamos verlo, nosotros tenemos que estar ubicados entre el sol y, en este caso, las gotas de agua. Estas gotas de agua pueden corresponder a un día nublado, etcétera, o después de una lluvia. Y acá hay otra pregunta dicen que no entiende eso de la energía y los colores, de que dependa de la frecuencia o longitud de onda. Bueno, una onda que tiene mayor frecuencia es una onda que puede transportar más energía. La energía de la onda está asociada a la frecuencia con la que está oscilando esa onda, a la frecuencia con la que vibra. Por lo tanto, mayor frecuencia, mayor es la energía que transmite esa onda. Y la longitud de onda y la frecuencia son magnitudes inversamente proporcionales. Es decir, a mayor frecuencia, una onda tiene menor longitud de onda. A eso me refería, por si no se entendía. El arco iris primario y el secundario. Bueno, no sé si alguno haya visto, pero esto es un poquito más rebuscado. Ver dos arco iris simultáneamente. Pero esto pasa. ¿De qué depende que es este fenómeno? Depende de la intensidad de la luz del arco iris primario. Porque la luz va a salir del arco iris al aire. Pero en el aire que hay sobre este arco iris siguen habiendo gotas de agua. Por lo tanto, este fenómeno vuelve a pasar. Otra cosa es que nosotros no seamos capaces de apreciarlo porque ya la intensidad de la luz es muy baja y nuestros ojos no son capaces de captar este fenómeno. Pero en esta imagen que está acá, tenemos abajo, cerca del río, el arco iris primario, que es el que nosotros vemos. Luego está el arco iris secundario. Si nosotros suponemos que el arco iris secundario se forma de manera tal que la intensidad es lo suficientemente grande, nosotros también podríamos ser capaces de ver un arco iris terciario. Incluso se han hecho experimentos en laboratorios donde se han logrado formar hasta 13 arco iris consecutivos. Nosotros no podemos detectarlos, pero sí los instrumentos de mediciones. Bueno, el arco iris secundario se produce cuando el haz de luz que incide sobre la gota del agua realiza al menos 2 refracciones y 3 reflexiones internas. Si nos volvemos a esta imagen, si se producen 2 reflexiones y 3, 2 reflexiones y 3 reflexiones internas, va a ser posible la formación de un arco iris secundarios. Y este fenómeno junto tiene como resultado la formación de un arco iris secundario. Característica del arco iris secundario, que los colores están invertidos, es decir, ya no van desde el rojo, el color con la menor longitud de onda, o sea, mayor longitud de onda, al menor, al de mayor, al violeta, sino que al revés, sino que va del violeta al rojo. Tienen los colores invertidos. Es como si nosotros, por decirlo, estuviéramos mirándolo en un espejo, ¿cierto? Se van a ver los colores al revés.
¿Qué otra característica tiene el arco iris secundario? Los colores están invertidos y la intensidad de la luz es 10 veces menor que la del arco iris primario. Ahí también esto complementa lo que les decía anteriormente, que si la intensidad de la luz en un arco iris secundario es 10 veces menor que la en un primario, en el caso de que se formara un arco iris terciario, la intensidad sería 100 veces menor que el del primario. Entonces ya sería muy difícil verlo, muy difícil. Y también una propiedad importante que tiene es que el tamaño, el ancho del arco iris va a ser aproximadamente el doble que el del primario. Esto se debe a la separación, o sea, la luz se está separando entre sí las distintas longitudes de onda. Como vemos acá, en la primera la separación es más pequeña que en la segunda refracción. Y si esto está sucediendo consecutivamente, la luz se va a ir separando cada vez más. Por lo tanto, la consecuencia de eso es que el ancho del arco iris sea mayor. Y también la consecuencia de eso es que la intensidad de la luz sea menor. Veamos algunas preguntas en el chat. Vuelven a insistir con lo de la energía y la frecuencia. No se enreden tanto con eso, chicos. Aquí vi algunas fórmulas para calcular energía asociada a una onda electromagnética, que era directamente proporcional a la frecuencia multiplicada por una constante. O sea, la constante de Planck. Pero eso no es un tópico que entre en la PSU matemáticamente, sino que solamente tener claro que la frecuencia que tiene una onda es proporcional a la energía que esa onda puede transmitir. Y acerca de la forma del arco iris, ya vamos a llegar a eso. Preguntan por la unidad de medida de intensidad de la luz. La intensidad de la luz en el sistema internacional se mide en candelas. Así nosotros medimos la intensidad de un rayo luminoso. Y en el terciario, aquí preguntan si en el terciario se vuelven a invertir los colores. Sería lo más lógico, ¿cierto? Que en el terciario se vuelvan a invertir los colores porque está pasando exactamente el mismo fenómeno. Aquí también en el chat leí que dice que al final tiene una olla de oro. La intensidad con la que de los colores que tiene el arco iris también tiene que ver con la altura que hay del arco iris a la superficie terrestre. Porque a medida que la gota está más cerca del piso, o sea, a medida que va cayendo al suelo, se va deformando por acción de las fuerzas gravitatorias. Entonces, como interactúa la luz con esa gota deformada, no es la misma que cuando la gota es redonda. Y el resultado de eso es que la intensidad de la luz en esa gota deformada sea mayor. Por eso que el arco iris se ve como más brillante, más intenso a medida que uno va bajando. De ahí nace esos mitos de que al final hay una olla de oro. Ya. Entonces, más preguntas. Que explique de nuevo lo del primario y el secundario. Bueno, el secundario se forma cuando dentro de una gota de agua hay al menos 2 refracciones y 3 reflexiones internas. Cuando eso ocurre, es posible la formación de un arcoíris secundario. Nada más que eso. Otro hecho importante es que, a lo mejor aquí en la fotografía no es tan claro, pero entre la zona comprendida, toda esa región comprendida entre los dos arcoíris, se le llama zona de oscuridad. Es una zona que está más oscura que en las zonas que están, por ejemplo, abajo del arcoíris primario y sobre el arcoíris secundario. ¿A qué se debe esto? A que la luz que ha salido del arcoíris primario hacia arriba ha sido una luz que ya está descompuesta y está interactuando con la otra gota que está arriba de él. En cambio, la luz que sale debajo del arcoíris primario es luz que solamente fue reflejada. Por lo tanto, es la misma luz a la que estamos nosotros acostumbrados, la luz normal. Por lo tanto, ahí esa zona va a ser un poco más intensa que la que está comprendida entre los dos arcoíris. También la zona que está sobre el arcoíris secundario tiene la intensidad de la luz es un poco mayor que la que está entre la región al medio. Bueno, otra pregunta que también podemos hacernos acerca de la formación de los arcoíris: si el arcoíris corresponde a algo real o corresponde a una imagen formada. ¿Qué creen ustedes, chicos?
¿la imagen es algo real o es solo algo que nosotros vemos, producto de la interacción que hay? Mientras ustedes piensan eso, chicos, les voy a dar una pequeña información acerca de la Universidad Mayor. Dice que usted es un gran asesor. Cuénteme. ¿Qué le parece la primera universidad chilena en acreditar su calidad en Estados Unidos? Viajar y recorrer el mundo es el sueño de muchos, y para hacerlo, ¿qué mejor que optar por una universidad líder en convenios internacionales? La Universidad Mayor te ofrece un programa de internacionalización que te permitirá optar a intercambios, pasantías y cursos de inglés en el extranjero. Infórmate en umayor.cl. Gracias, chicos. Bueno, ¿qué piensan ustedes entonces sobre el arco iris? ¿Si es un objeto real o es solo una imagen? Acá hay gente en el chat que dice que es real, mientras otros dicen que puede ser una imagen, o sea, lo cuestionan. Les informo, chicos, de que el arco iris es tan solo una imagen, no es un objeto real. Acuérdense que la imagen correspondía, ¿se acuerdan de los espejos cuando estábamos hablando? Que un objeto interactuaba, por ejemplo, con un espejo y formaba una imagen. Pero esa imagen es distinta al objeto real. Esa imagen es lo que nosotros procesamos, lo que nosotros entendemos y vemos. El arco iris es eso, no es un objeto real. Y acerca de la forma del arco iris, ¿por qué tiene esta forma? ¿Por qué no es algo más recto o tiene otra forma geométrica? ¿Por qué tiene esta forma curva? Bueno, ¿cómo podemos explicar esto? De hecho, no sé si ustedes sabían, el arco iris es una circunferencia. Es una circunferencia, es un círculo. ¿De qué depende la forma? ¿Por qué tiene esta curvatura el arco iris? ¿Tiene que ver con las gotas de agua? ¿Con qué más tiene que ver, según ustedes, chicos? ¿Por qué un arco iris es redondo? Usemos nuestro sentido, a ver qué nos dice acerca del arco iris. Bueno, si no lo sabían, la altura del Sol determina qué tanto nosotros alcanzamos a ver del arco iris. Con altura del Sol me refiero, por ejemplo, cuando el Sol está saliendo en las mañanas, está a menor altura que a mediodía. A eso me estoy refiriendo con la altura del Sol. Por lo tanto, esta altura influye, determina qué tanto nosotros alcanzamos a ver del arco iris. Cuanto más bajo se encuentre el Sol, es decir, cuando la posición del Sol sea más cercana a la superficie de la Tierra, como lo interpretamos nosotros, más alta va a ser la cresta del arco iris, o sea, el punto superior del arco iris, y viceversa. Mientras mayor sea la altura del Sol, mientras más alto se encuentre, menor será la altura de la cresta. O sea, vamos a ver un arco iris menos alto. Entonces, una persona que está ubicada a mayor altura en la superficie terrestre, por ejemplo, una persona que está sobre un edificio muy alto, en comparación con una persona que está parada sobre la calle, va a ver el arco iris más largo. O sea, va a ver parte del arco iris que la persona que está en el piso no va a poder apreciar. Y esto se debe porque la altura relativa del Sol respecto a ello no es la misma. El Sol va a estar más alto para la persona que está en el piso. Entonces imaginemos ahora una persona que se encuentra en un punto muy alto, por ejemplo en una montaña, un monte muy alto. Esa persona va a ver cada vez la proyección de esa circunferencia que corresponde al arco iris. Va a ver cada vez más esa forma de círculo que tiene el arco iris. Acá en la Tierra lamentablemente no existe la altura necesaria para poder contemplar el arco iris completo. La superficie terrestre no nos permite apreciar el arco iris completamente.
Pero sí hay testimonios de pilotos de avión que afirman y aseguran haber visto en uno de sus vuelos el arco iris completo, al estar a suficiente altura del suelo. De hecho, hay una anécdota de una persona, una persona que iba viajando en avión y quería que el piloto del avión pasara por debajo del arco iris, es decir, que atravesara el arco iris. Pero eso nunca fue posible, porque como nosotros ya sabemos, la manera en que nosotros podamos ver un arco iris es estando entre el sol y las gotas de agua. En este caso, si uno va en un avión, puede ser una tormenta o pasando por un sector donde haya mucha nubosidad. Entonces, a medida que nosotros nos vamos acercando, nosotros nos estamos acercando a la tormenta, pero el arco iris no es un objeto real, por lo tanto no puede ser atravesado. Así que él nunca veía esa cercanía. Cuando uno va llegando a un lugar, uno ve que se va acercando. Él jamás pudo percibir esa cercanía con el arco iris. Lo único que hizo fue atravesar las gotas de agua que estaban en la atmósfera. ¿Y qué otro objeto, qué otra propiedad importante del arco iris podemos mencionar? Que también nos podrían preguntar. Ya dijimos, lo importante que nosotros tenemos que saber es que se forma por la refracción debido a las gotas de agua que están suspendidas en la atmósfera, que hay formación de arcoíris secundario, de que el arcoíris en realidad sí corresponde a una circunferencia. Y ahora quería explicarles por qué tiene esta forma. ¿Por qué tiene esta forma de circunferencia o curva que nosotros podemos apreciar? Habíamos dicho que cada longitud de onda se desvía distinta, o sea, el ángulo de desviación es distinto dentro del prisma, ¿cierto? Que el índice de diffracción variaba ligeramente dependiendo de la longitud de onda de cada color que componía la luz blanca. Entonces, concentrémonos en un color en particular. Por ejemplo, el azul. El color azul. Viene una gota de agua y viene un rayo de luz, pasa por la gota de agua y sale este color azul por la gota de agua. Nosotros, ¿cómo podemos ver el color azul? Porque estamos justo en la dirección, nuestros ojos están justo en la dirección en que viene esa longitud de onda que corresponde al azul. Eso también afirma lo que decía la persona en el chat, de que cómo nosotros vamos a ver el arco iris dependía de la dirección en que lo estamos mirando. Dos personas separadas por una distancia ni siquiera tan considerable no van a ver el mismo arco iris. Depende siempre de la dirección en que nosotros estamos mirando ese sector del cielo. Bueno, entonces nosotros estamos suponiendo que estamos en la dirección en que nos llega el color azul. Los otros colores no nos vamos a ver, porque como ya dijimos, hay una ligera variación en los índices de refracción que se traduce como una variación en la dirección en que se está moviendo cada color. Entonces nosotros vamos a percibir solamente el azul mirando en esa dirección para esa gota de agua. El ángulo que forma nuestra línea de visión a esas gotas de agua con los rayos de luz provenientes del sol tienen que ser los mismos. ¿Se entiende ese concepto? Lo voy a repetir. El ángulo que forma nuestra línea de visión, o sea, nosotros estamos mirando de manera recta a la gota, el ángulo que se forma entre nuestra línea de mirada y las gotas de agua y con los rayos de luz que provienen del sol deben ser el mismo. Entonces, si nosotros ampliamos ese concepto para todas las gotas de agua, es decir, todas las gotas de agua que emiten el rayo azul a nuestra dirección se encuentran sobre la superficie de lo que pareciera ser un cono cuyo vértice es nuestra cabeza, es donde estamos nosotros. Entonces eso hace de que nosotros veamos lo que es una circunferencia, y en este caso del arco iris, un segmento de arco nomás. No sé si se entiende el concepto, tampoco se mareen tanto con eso, pero eso explica más o menos por qué el arco iris tiene esa forma curva. Cada longitud de onda se desvía de manera distinta, con distinto ángulo, al pasar por las gotas de agua. La refracción
las separa en distintas direcciones a cada color. Entonces, si de una gota en particular nos llega solo el color azul, no vamos a distinguir los otros colores. Para esa gota solamente veremos el azul. Y el ángulo que forma nuestra línea de visión con las gotas de agua debe ser igual al ángulo que forman la línea de visión con los rayos que provienen del sol. Y si nosotros aplicamos ese concepto a todas las gotas de agua, se forma lo que sería como un cono donde el arco iris corresponde a la base del cono y el vértice del cono sería nuestra ubicación. Pero les digo, no se sigan confundiendo con eso. Es solamente para explicar por qué se ve tan curvo. Bueno, entonces sigamos. Si hay más preguntas sobre esto, sigan haciéndolas. Yo estoy siempre revisando el chat. Antes que continuemos con esto, me gustaría seguir comentando algunas cosas sobre la naturaleza dual que tiene la luz. Habíamos dicho que la luz se comporta como corpúsculo o como una onda, dependiendo del fenómeno que nosotros queremos apreciar. Entonces, la luz tiene características de onda. Nosotros ya estamos siendo testigos de que es así al estudiar la reflexión que hay con los rayos luminosos que corresponden a ondas, y que la refracción y reflexión son fenómenos propios de las ondas. Pero ¿qué fenómeno nosotros le podemos asociar a la luz que nos permita pensar que corresponden a corpúsculos, que son partículas? Un fenómeno muy importante asociado también a las ondas es lo de la difracción y la interferencia. Y corpúsculo, me preguntan aquí en el chat qué es un corpúsculo. Imagínalo como si fuera una partícula, un cuerpo. Nada más que eso. Entonces, les voy a compartir un video que yo vi en internet, que es súper interesante, bastante interesante, que explica un poco sobre la dualidad de la luz como partícula y como onda, y va a ser el pie de partida para que sigamos discutiendo esta naturaleza dual y los fenómenos que vamos a explicar a continuación. Y ahí, como dicen muy bien, gracias, esa partícula que se le asocia a la luz es el que se llama fotón. Es una partícula sin masa. Entonces veamos este video, no es tan largo. Acá está. Hasta con subtítulos, por si no los ven, avisan. And here we are, the granddaddy of all quantum weirdness, the infamous double slit experiment. To understand this experiment, we first need to see how particles, or little balls of matter, act. If we randomly shoot a small object, say a marble, at the screen, we see a pattern on the back wall where they went through the slit and hit. Now, if we add a second slit, we would expect to see a second band duplicated to the right. Now, let's look at waves. The waves hit the slit and radiate out, striking the back wall with the most intensity directly in line with the slit. The line of brightness on the back screen shows that intensity. This is similar to the line the marbles make. But when we add the second slit, something different happens. If the top of one wave meets the bottom of another wave, they cancel each other out. So now, it's an interference pattern on the back wall. Places where the two tops meet are the highest intensity, the bright spots. Where they cancel, there is nothing. So, when we throw things, that is, matter, through two slits, we get this. Two bands of hits. And with waves, we get an interference pattern of many bands. Good so far. Now, let's go quantum. An electron is a tiny, tiny bit of matter, like a tiny marble. Let's fire a stream through one slit. It behaves just like the marble, a single band. So, if we shoot these tiny bits through two slits, we should get
like the marbles, two bands. What? An interference pattern. We fired electrons, tiny bits of matter through. But we get a pattern of waves, not like little marbles. How? How pieces of matter create an interference pattern like a wave? It doesn't make sense. But physicists are clever. They thought maybe those little balls are bouncing off each other and creating that pattern. So, they decide to shoot electrons through one at a time. There's no way they could interfere with each other. But after an hour of this, the same interference pattern seemed to emerge. The conclusion is inescapable. A single electron leaves as a particle, becomes a wave of potentials, goes through both slits, interferes with itself to hit the wall like a particle. But mathematically, it's even stranger. It goes through both slits and it goes through neither. And it goes through just one and it goes through just the other. All of these possibilities are in superposition with each other. But physicists were completely baffled by this. So they decided to peek and see which slit it actually goes through. They put a measuring device by one slit to see which one it went through and let it fly. But the quantum world is far more mysterious than they could have imagined. They observed the electron back to behaving like a little marble. It produced a pattern of two bands, not an interference pattern of many. The very act of measuring or observing which slit it went through meant it only went through one, not both. The electron decided to act differently. So it was aware it was being watched. And it was here that physicists stepped forever into the strange near world of quantum events. What is matter? Marbles or waves? And waves of what? And what does an observer have to do with any of it? The observer collapsed the wave function simply by observing. Ya chicos, ¿qué les pareció el video? Era bastante interesante lo que explicaba ahí el súper algo. Abría el debate a un tema muy importante. Y este video, aunque estaba aplicado a los electrones, explica también lo que nosotros queremos a ustedes decirles acerca de la naturaleza dual que tiene la luz, que se comporta como una partícula, pero también se comporta como si fuera materia, como si fuera un corpúsculo, dependiendo del experimento, de lo que nosotros deseamos medir. Interesante. A la gente que se les pegó el video, les dejé el link en YouTube para que nos puedan ver. Entonces, con eso que ya lo tienen en la mente, por mientras ustedes les van a dar una vuelta, yo voy a seguir con la materia y vamos también a llegar un momento a esa discusión sobre la dualidad de partículas y cómo diferenciarla, qué avala ese comportamiento como corpúsculo de la luz. Doctor Quantum, ahí está, gracias. Que en el chat había leído Super Viejo Man, entonces pensé que se llamaba así. Ya, una pregunta. Ahora que tienen un poquito fresquito el video. Dice, una consecuencia directa de la naturaleza corpuscular de la luz es... Alternativa A, puede transferir momentum a una partícula. Alternativa B, puede aumentar la temperatura de los cuerpos. C, se difracta. D, tiene masa. Y E, todas las anteriores. Como aún no estamos en el capítulo de mecánica, aún no sabemos lo que son las fuerzas, estamos asumiendo todo eso, el momentum tiene que ver con la cantidad de movimiento. El momentum es una magnitud que está relacionada con la velocidad que se está moviendo una masa.
en el ámbito de la mecánica. Aquí en el ámbito de la onda es distinto la forma de obtener momentum, pero sí se quiere referir a lo mismo, es la cantidad de movimiento. Entonces, veamos qué piensan ustedes acerca de la pregunta. Veo la alternativa C. Dani Pepino dice que es la E, que pueden ser todas. Nicolás Antonio que puede ser la B o la D. Jocelyn se la juega por la F. Cosme Funalito dice que sería la E, todas las anteriores. Natadil dice que puede ser la C. Bueno, parece que está un poco dividido la cosa, pero la gran parte se inclina por lo que es la E, que pueden ser todas las anteriores. Entonces, aparte de decir la respuesta correcta según ustedes, justifiquen por qué piensan que es así. Nico Contreras dice que no puede ser la E, porque el fotón no tiene masa, que yo lo acababa de decir. El fotón, que es la partícula que nosotros estamos asociando a la luz, es una partícula sin masa. No sé si han escuchado hablar que en la teoría de la relatividad se establece que la velocidad de la luz fija un límite para la velocidad en que se pueden mover los cuerpos, la materia. Ningún cuerpo puede alcanzar la velocidad de la luz ni moverse a una velocidad mayor. Solamente partículas sin masa pueden moverse a la velocidad de la luz. Así que eso debiese decirle algo acerca de la masa que puede tener un fotón. ¿Qué más? Preguntan por el momentum. Momentum, por ahora definámoslo solamente como la cantidad de movimiento que se le asocia a un cuerpo que se está moviendo. Y también para ampliarle un poco el pensamiento que tienen acerca del momentum, el momentum a partículas con masa se obtiene como el producto entre la masa y la velocidad de la partícula. Es decir, es directamente proporcional a esas dos magnitudes. Pero para las ondas se calcula de otra forma y el momentum es proporcional a la frecuencia de la onda. Entonces, analicemos cada alternativa. Dice que la naturaleza de la luz en el lado corpuscular tiene como consecuencia la A, que pueda transferir momentum a una partícula. Es decir, este enunciado quiere decir que puede transferir movimiento a una partícula. Eso puede ser cierto o puede ser falso. Díganmelo alguno de ustedes por mientras, porque es hasta el momento en el que nos podría traer más complicación acerca si es cierta o falsa. La B dice que puede aumentar la temperatura de los cuerpos. Eso es correcto. La luz puede aumentar la temperatura de los cuerpos, pero eso no es una propiedad solamente de los corpúsculos. La onda también puede aumentar la temperatura de los cuerpos. Se difracta. Ya habíamos dicho que la difracción es solamente un fenómeno asociado a las ondas. Tiene masa. Bueno, la alternativa, o sea, la respuesta a eso ustedes ya la dijeron en el chat. Al fotón no les asociamos masa. Son partículas sin masa. Y obviamente es que si B, C y D no son correctas, tampoco lo pueden ser todas. Por lo tanto, la que sí es correcta es la A. Una consecuencia directa de la naturaleza corpuscular de la luz es que puede transferir momentum a una partícula. Es decir, puede poner en movimiento una partícula, puede transferirle parte de su movimiento a una partícula. Y un experimento y una teoría que comprueba esto la hizo el famoso físico Albert Einstein. De hecho, su teoría, él demostró lo que se llama el efecto fotoeléctrico. No sé si no lo he escuchado. El efecto fotoeléctrico
le dio a Einstein el premio Nobel de Física. La teoría de la relatividad no le dio el premio Nobel de Física a Einstein, sino que fue el efecto fotoeléctrico. Einstein demostró que la luz puede transferir movimiento a las partículas, puede poner en movimiento a las partículas. Aquí yo les voy a mostrar este video a ustedes, o sea, esta simulación, muy parecida a la que vimos sobre la reflexión y la refracción de la luz, pero con el efecto fotoeléctrico, para que se hagan una idea más o menos a qué me refiero con que puede transferir momento, de cómo la luz puede poner en movimiento a las partículas. Aquí tenemos una fuente de luz. En este simulador nosotros podemos hacer variar la intensidad de la luz, es decir, qué porcentaje de la luz nosotros queremos hacer incidir sobre una superficie que hay ahí, y también podemos hacer variar la frecuencia de la luz. Por lo tanto podemos disparar luz de distintos colores. Entonces, si modificamos aquí estaban en 0% de intensidad, no, la luz tiene 0% de intensidad. Yo aquí voy a ir aumentando la intensidad de la luz que está saliendo de esta fuente. Y está incidiendo sobre una placa de sodio. En este mismo programa nosotros podemos variar el material de esa placa. Tenemos zinc, cobre, platino, calcio. Y como vemos, la luz al incidir sobre la placa, están moviéndose partículas de un lado de la placa al otro. ¿Qué son esas partículas? Son electrones. La luz provoca que los electrones sean desprendidos del material y se muevan y lleguen al otro lado de la placa. ¿Y en qué se traduce un movimiento de electrones? Un movimiento de electrones corresponde a una corriente eléctrica. Es decir, si nosotros hacemos incidir la luz sobre una placa metálica, si la luz es lo suficientemente intensa, va a transferirle momento a las partículas, las va a poner en movimiento, produciendo una corriente eléctrica y por lo tanto un circuito. Este es el famoso llamado efecto fotoeléctrico. Así funcionan las celdas solares. Las celdas solares captan la luz del sol y la transforman en energía eléctrica. Ahora voy a ir aumentando la intensidad de la luz. A medida que la luz va a ser más intensa, la lógica nos dice que mayor también va a ser la cantidad de electrones desprendidos de la placa metálica. Y es así, correcto. ¿Qué pasa? Aquí tenemos luz violeta, que es la luz más energética, la que tiene la mayor frecuencia. Si nosotros tenemos la intensidad al 100%, pero ahora cambiamos el color de la luz que está incidiendo sobre la placa metálica, por ejemplo por el rojo, ya no tenemos el mismo efecto. De hecho, no hay movimiento de electrones, porque el rojo no tiene la suficiente energía, no tiene el suficiente momentum como para transferirse a la placa metálica y provocar esta corriente eléctrica. Interesante el hecho, ¿cierto, chicos? Sí. Ahí estamos. Ya. Entonces, una consecuencia directa de la naturaleza corpuscular de la luz ¿se ven ahora? ¿Me ven, chicos, ahora? Pero al menos me pueden escuchar.
¿Dijiste dimensiones? En la primera sí. Ya, y con la carita, ¿no? Ah, pero estamos con... No, si no se ve nada. Ah, pero... No, si tampoco escuchan. ¿Se escucha ahora? No, porque ahora tiene que ser... Ahora recién esto termina. ¿Sabes qué puede ser? Que estos pesan. Ah, ya. Entonces puede ser que para la otra no... Pero está iniciando. Normal que está el chat. Pero es increíble por el chat. Como Sí. ¿Y si cierro estos programas? Dale. Creo que este ya lo sé. Sí, ciérralo. ¿Está pegado? Ya, no importa. Cierra, broadcast. Ahí está transmitiendo, pues ustedes deberían ver. Ahí volviste. Ya, ustedes. Ustedes me están escuchando. Chicos, ¿me ven ahora? O al menos me pueden escuchar. ¿Sí? Ya, genial. Pero aún no pueden verme, ¿cierto? Sí, era el profe de matemáticas que estaba tratando de arreglar el programa. Hubo un problema con el servidor, pero parece que al menos se pudo arreglar. Bueno, si no me pueden ver, da lo mismo. Mientras puedan ver la diapositiva y escucharme, estamos listos. Estos simuladores con los que le estaba mostrando el efecto fotoeléctrico, con el que le había mostrado anteriormente lo de la refracción y la reflexión, pesan mucho, entonces eso provocó la caída del servidor. Aquí en el chat dice que algunos me ven y me pueden escuchar, así que igual sería bueno que si pueden actualizar la página, sería bueno. Bueno, continuamos con la materia entonces. La luz como onda, eso es lo que vamos a ver ahora, pero sí me gustaría dejarlos un momento con la pregunta de desafío, así aprovechamos de solucionar bien ese problema y ustedes se quedan con la pregunta y retomamos lo que queda de clase. ¿No? Voy a saltarme acá hasta el final de la pregunta. Ahí está. La pregunta de desafío. Chuta. Ahí sí, perdón. Ya. Los voy a dejar unos segundos, o sea, unos minutos con lo de la pregunta de desafío. Y si no la pueden responder, con lo que queda de clase, van a quedar claras todas estas dudas. ¿Ya? Pero por mientras la pueden investigar un poquitito y la pueden discutir entre ustedes. Dice: pregunta de desafío. La energía de una onda luminosa está directamente asociada con su amplitud, su periodo, su color. De las afirmaciones, ¿es o son correctas la 1, 1 y 3, 1 y 2, 2 y 3 o todas? Mientras yo los voy a dejar con la pregunta de desafío y en 3 minutos más o menos
volvemos y continuamos con lo que queda de clase. Ya, volvimos. ¿Cómo les fue con la pregunta de desafío? Estaba viendo harto debate en el chat. El último instante para que piensen la pregunta, los voy a dejar con otra información. Recuerda que al postular a la U Mayor puedes optar a diferentes becas y beneficios. Para más información visita admisionmayor.cl. A la U Mayor se postula. Bueno, analicemos cada alternativa, cada afirmación y descartemos las que no son correctas. Muchos se inclinaron por la E y por la D. Veamos qué sucede. La energía de una onda luminosa está directamente asociada con la energía de una onda luminosa, como habíamos dicho al principio de la clase. Incluso yo vi que les había traído un poquito de confusión. Está asociada a la frecuencia. Una onda que vibra con mayor frecuencia es considerada una onda que tiene mayor energía. Por lo tanto, la frecuencia con la que oscila una onda, también nosotros la estamos asociando, una onda luminosa claramente, al color. El color rojo y el color violeta se diferencian por la frecuencia en la que están oscilando. Por lo tanto, la energía de la onda luminosa sí está asociada a su color, que corresponde a la afirmación 3. Por lo tanto, ya la alternativa A, B, A, C, ya las podemos descartar. El periodo, como muy bien dijo alguien en el chat, es la magnitud inversa de la frecuencia. El periodo corresponde al tiempo que tarda la onda en realizar una oscilación completa, mientras que la frecuencia corresponde a la cantidad de oscilaciones por unidad de tiempo. Por lo tanto, si el periodo es una magnitud que está relacionada con la frecuencia, claramente también influye en la energía que la onda tiene asociada. Por lo tanto, sí, el periodo está asociado con la energía de una onda luminosa. Y la amplitud, no, la amplitud de la onda no nos dice nada acerca
de la energía con la que la onda luminosa está asociada, solamente la frecuencia. En el chat también habían puesto que la fórmula para calcular la energía de una onda electromagnética estaba dada por la ecuación que era H por F, donde H era la constante de Planck y F era la frecuencia. Por lo tanto, solamente va a depender de la frecuencia con la que está la onda, es decir, con su color y con su periodo. La amplitud no tiene nada que ver acá. Por ejemplo, en el sonido diferenciamos un sonido más agudo de uno más grave por la frecuencia, y la amplitud tenía que ver con la intensidad del sonido. Por lo tanto, la amplitud tiene que ver con la intensidad de la onda luminosa, con la intensidad del color. Bueno, sigamos entonces porque nos queda muy poco y nos faltan a ver todavía algunos contenidos. Nos está pasando siempre que nos quedamos cortos. Ya, la luz como onda. Habíamos dicho también anteriormente de que podíamos asociarle características ondulatorias a la luz como son la reflexión y la refracción. La alternativa correcta era la D, por si acaso, chicos, la D. Y hay otros fenómenos ondulatorios que también podemos asociar a la luz, que son la difracción y la interferencia. La difracción corresponde a la capacidad que tiene una onda en bordear los obstáculos. Acá en la imagen que está a su izquierda tenemos una fuente luminosa, una vela, que está pasando por un obstáculo, que es una ranura, un orificio hecho ahí dentro de un material. Y ese orificio se comporta como una fuente puntual de ondas, es decir, se comporta como si las ondas estuvieran siendo generadas por ese orificio. En este edificio tenemos en este dibujo tenemos el famoso experimento de Young, en el que tenemos difracción e interferencia al mismo tiempo. Y la interferencia, en la clase de ondas, habíamos dicho que corresponde al fenómeno cuando las ondas interactuaban entre sí, se superponían. Y si iban en fase las ondas, la superposición podría ser constructiva o destructiva. Esa interferencia podría ser constructiva cuando las ondas iban en fase, se sumaban las amplitudes, produciendo una onda de mayor amplitud y conservaba la frecuencia de la onda. Y a la derecha tenemos el mismo experimento de Young, pero al final, donde dice F, bien a la derecha en la pantalla, hay un dibujo al lado de esa como muralla donde dice F, donde se ven zonas blancas y zonas negras. Ese es el patrón de interferencia. Lo voy a apuntar aquí con el mouse. Ese de acá, esa parte de ahí corresponde a la proyección de la luz. Si nosotros hacemos este experimento, ponemos una ranura simple, luego una doble ranura, lo que nosotros vamos a ver en la muralla es esto: zonas de completa oscuridad y zonas donde hay luz. También creo que salía en el video que ustedes vieron. Eso se llama el patrón de interferencia. Y va a depender también de la cantidad de ranuras, de la forma de las ranuras. La ranura tiene que ser también lo suficientemente pequeña. Tiene que ser más o menos del tamaño de la longitud de onda que está atravesando por ahí para que ocurran estos fenómenos. En la interferencia, ¿qué se mantiene constante? Todo, la luz cambia su dirección nomás, pero la frecuencia de la luz sigue siendo la misma, la amplitud de la onda sigue siendo la misma, solamente cambia la forma en que está interactuando con el medio. A diferencia que en el caso de por ejemplo, cuando la luz era refractada, cambiaba la velocidad, y a frecuencia constante eso se traducía también como un cambio en la longitud de onda. Y la parte oscura corresponde a la zona donde hay interferencia destructiva, es decir, las ondas ahí podríamos decir que se aniquilan. Por lo tanto no hay luz, no se ve nada. Ahí no llega luz. Uno puede hacer ese experimento en la casa, es un poco difícil porque se necesitan ranuras muy pequeñas, muy pequeñas. Pero tú lo puedes hacer con un CD, también esto de la interferencia. Ver patrones de interferencia, si tomas un CD, pero lo lijas, le sacas toda la parte donde se graba la información, es decir, solamente te quedas con el plástico, y tú incides en ese CD con un láser,
en la muralla tú verás la proyección de los patrones de interferencia. Se van a ver no solamente el láser que corresponde a un punto en la muralla, no vas a ver solamente un punto. Si tienes un láser podrías hacer el experimento. Es también lo que dice acá Christian Herr, que cuando uno escucha en la radio como esa nieve, así como... Sí, pues esa interferencia entre las ondas. Pero ahí ya el problema es del equipo, ¿cierto? Entonces, sigamos. Nos estamos quedando muy corto tiempo. Ya. El espectro electromagnético. No vamos a seguir hablando tanto de lo que es la difracción e interferencia, solamente tenemos que tener claro de que son fenómenos que sí ocurren con la luz. Por lo tanto, confirman, aseguran la naturaleza ondulatoria que tiene la luz. Ahora, el espectro electromagnético. Cuando hay esa oscilación de campos magnéticos y eléctricos, esa superposición, cuando se forman las ondas electromagnéticas, lo que se forma en total corresponde a esto, al espectro electromagnético. No solo se forma luz. La onda electromagnética no es solo luz. La luz visible, a la que nosotros hemos estudiado hasta el momento, es solamente una parte muy pequeña del espectro electromagnético. ¿Qué más compone el espectro electromagnético? Tenemos, hablando desde frecuencias muy bajas hacia muy altas, tenemos las ondas de radio, tenemos las microondas, tenemos radiación infrarroja, pasando a ondas más energéticas, tenemos la luz ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma, como se ve en esa imagen. Son ondas que tienen frecuencias muy mayores, del orden de 10 elevado a la 26. Muy grande la frecuencia con la que están oscilando estas ondas. Preguntan aquí si es necesario aprenderse el rango de visión para la PSU. Creo que no está de más tampoco saberlo, pero sí es necesario saber de que la luz visible es tan solo una pequeña parte del espectro electromagnético y reconocer también algunos otros tipos de radiaciones que hay en el espectro. Por ejemplo, las microondas. Nosotros igual estamos familiarizados a lo que son las microondas. El aparato microondas son ondas electromagnéticas que producen una vibración en los átomos de agua. Y casi toda la comida, de hecho toda la comida, tiene moléculas de agua en su interior. Por lo tanto, se produce esa vibración que se traduce como un aumento de temperatura y es lo que macroscópicamente nosotros vemos como que la comida se está calentando. Las ondas de radio. Las estaciones de radio en sus antenas producen ondas electromagnéticas, pero se focalizan en la que son las ondas de radio, que son ondas que tienen una longitud de onda muy grande, por lo tanto pueden recorrer distancias muy grandes. Las ondas de radio viajan hacia los equipos electrónicos y el equipo transforma esa onda electromagnética en una onda sonora y después nosotros escuchamos el sonido de la música, etc. Frecuencias muy bajas tenemos ahí también del orden de 10 elevado a la 1, es decir, de 10 metros de longitud de onda, frecuencias muy bajas de oscilación. Y en el otro extremo tenemos, por ejemplo, la luz ultravioleta. La luz ultravioleta nosotros tampoco somos capaces de percibirla, pero es el siguiente tipo de radiación que precede a la luz visible en el espectro electromagnético. Están los rayos X, que tienen muchas aplicaciones, por ejemplo en el campo de la medicina, para hacer radiografías. Están los rayos gamma, esos son tipos de radiaciones muy potentes, se encuentran en los elementos radioactivos. Los tipos de radiación gamma sí son longitudes de onda muy pequeñas, es decir, frecuencias muy grandes, por lo tanto transportan mucha energía. De ahí también radica su peligrosidad. Y acá están saliendo también consultas sobre lo que podría entrar, entender a lo que se refiere el espectro electromagnético. Eso es lo importante de esto. Saber que es un espectro que abarca tipos de radiaciones distintas dentro de la cual se encuentra la luz visible.
pero no se aprendan los números, por lo menos para la PS1. Le van a preguntar cuánto es la frecuencia de oscilación de un rayo gamma, por ejemplo. Pero sí el concepto, tenerlo claro. La diferencia entre la luz ultravioleta y la irradiación infrarroja, preguntan en el chat, es solamente la frecuencia. Estos tipos de radiaciones se diferencian entre sí solamente en la frecuencia con la que vibran. Nada más que en eso. Bueno, ¿qué más podemos agregar acerca del espectro? Están las ondas de radio. Bueno, las ondas de radio tienen una longitud de onda súper grande, es decir, su frecuencia es muy baja. Y esto le permite, al tener una longitud de onda muy grande, le permite recorrer grandes distancias. Es por eso que nosotros, cuando estamos viajando, por ejemplo, a la playa, algo así, cuando vamos en la carretera, podemos escuchar aún la radio de emisoras que están en Santiago, por ejemplo. O si nos estamos alejando de una ciudad donde hay una radioemisora, podemos seguir escuchándola aunque estemos muy lejos de la fuente que está emitiendo esa onda. Es porque estas ondas pueden emitir, o sea, pueden recorrer distancias muy grandes. ¿Y por qué pasa también que cuando vamos a la autopista el radio deja de sonar o no podemos escuchar algunas frecuencias, por ejemplo? Es porque los objetos que actúan como barrera para una onda, cuando el tamaño de los objetos es comparable a la longitud de onda, ahí ya no lo puede atravesar, ya no puede seguir recorriéndolo. Eso pasa, por ejemplo, con la cordillera de la costa. Está lleno de cerros en la autopista. Entonces las ondas de radio chocan, están siendo obstaculizadas por objetos muy grandes y no pueden seguir propagándose. Por eso no podemos escuchar la radio. La luz visible también pasa con eso, cuando nosotros podemos permitir que la luz no se siga propagando. Si ponemos objetos en que los orificios, la configuración que tienen es comparable al tamaño de la frecuencia de vibración de la onda. Y para concluir, tenemos también la luz láser. La luz láser corresponde a un tipo de radiación en particular, es como una radiación que ha sido manipulada. No es que sea parte del espectro electromagnético la luz láser. El láser solamente es un tipo especial de radiación que tiene muchas aplicaciones tecnológicas y científicas. El láser consta de un tubo que en su interior posee una sustancia química. Puede ser cualquier material, como el rubí, materiales gaseosos, como el helio neón, el argón, o incluso también materiales líquidos. Y los átomos de ellos son estimulados por una fuente de corriente eléctrica que hace que emita fotones. Entonces nosotros le aplicamos una corriente eléctrica a ese material, produciendo la emisión de fotones. Esos fotones se reflejan sucesivamente en los espejos que hay dentro de este tubo y que producen luz con igual frecuencia. La luz blanca correspondía a la superposición de luz con distintas frecuencias, que eran todos los colores. En cambio, el láser se produce luz que tiene igual frecuencia. Por eso es de un puro color. Son fuentes de luces monocromáticos. Y el láser se comporta al igual que la luz. Se refleja, se refracta, se difracta, interfiere. El láser tiene una intensidad muy alta. La luz del láser tiene una intensidad muy alta. Hay una alta concentración de energía en un área muy pequeña. ¿Qué más podemos agregar sobre la luz láser? La luz del láser se dice que es coherente. Es decir, los montes y los valles de la sonda están alineados. Mientras que un haz de luz común no es coherente. ¿Qué aplicaciones tiene el láser? La tecnología actual tiene muchas aplicaciones el rayo láser. La lectura de los códigos de barra en los supermercados, en la telecomunicación, usando los cables de fibra óptica. Para soldar, incluso cortar metales, se ocupan láser. En los mismos CDs, los lectores de CD corresponden a láser. También con los láseres se pueden medir con precisión distancias muy grandes, así como la distancia de la Tierra a la Luna. En la medicina, para hacer cirugía, porque se sustituyen a los bisturí. En fin, tiene una cantidad de aplicaciones bastante grande la luz láser. Entonces, ¿cómo podemos resumir la clase de hoy? Que la luz se comporta como una onda. La luz es una onda. Se refleja, se refracta,
se difracta y hay interferencia. Hay fenómenos asociados a estos fenómenos también, como son el arco iris, la dispersión cromática, que corresponde cuando la luz blanca atraviesa un prisma y se descomponen los colores que la constituyen. También podemos agregar que la luz es solamente una parte pequeña del espectro electromagnético, donde hay radiaciones hacia los dos límites, con frecuencias muy altas y con frecuencias muy bajas. ¿Qué más podemos agregar? Algo muy importante, que también lo vi en el chat. La percepción de los colores. ¿Por qué nosotros vemos de color? Eso tiene que ver con la porción de luz que es reflejada y transmitida. Yo veo un objeto de color verde porque ese objeto, al incidir la luz blanca sobre él, absorbe todas las demás longitudes de onda, pero refleja la que corresponde al color verde. Y así con todos los colores. En algunos objetos va a reflejar tan solo una porción de ese color verde y una porción de otro color, entonces ahí se producen las mezclas de colores y la infinidad de colores que nosotros conocemos. Pero en general a eso se debe que nosotros podamos ver los objetos de colores. Y un objeto se ve de color blanco porque refleja a todas las longitudes de onda. Contrariamente, un objeto se ve negro porque no refleja ninguna, sino que las absorbe todas. Por lo tanto, el color negro no existe. El color negro es tan solo un concepto, una percepción para hablar sobre la inexistencia de luz reflejada. Como dice ahí alguien en el chat, el negro se traga toda la luz, no refleja nada, absorbe toda la luz que le llega. Por eso nosotros no vemos ni un color. Y como también dice ahí una amiga, por eso en el verano, cuando uno se pone ropa más oscura, siente más calor. Porque la ropa oscura absorbe más esa radiación, se calienta más, nos hace sentir con más calor. Y se recomienda también ocupar ropa clara, porque va a reflejar gran parte del espectro electromagnético. ¿Qué más podemos agregar sobre eso? Los colores. Y por ejemplo, una pregunta que también se les podría hacer. Si yo tengo un objeto que al iluminarlo con luz blanca se ve verde, significa que él está reflejando la longitud de onda del verde y está absorbiendo los demás colores. Entonces, si yo lo ilumino ahora con una fuente de luz monocromática, que puede ser por ejemplo rojo, una fuente de luz que solamente emita color rojo, ¿de qué color voy a ver ese objeto? ¿Lo voy a ver o no lo voy a ver? ¿Cómo sería eso? Bueno, la respuesta a eso es, aquí dicen que lo voy a ver negro. Y eso es correcto. Porque si el objeto solamente es capaz de reflejar una longitud de onda, las demás las va a absorber. Entonces, si yo lo ilumino con fuente que solamente emite color rojo, el rojo lo va a absorber. Por lo tanto, yo lo voy a ver al objeto como negro. No sé si se entiende ese concepto. Y por ejemplo, para concluir la clase de hoy también, chicos, explicar algunos conceptos que quedaron volando de las clases anteriores. Porque como se nos hacen muy cortas las clases, vamos a tener que mencionarlo. Pero como la PSU solamente intenta medir su concepto, no vamos a hacer cálculos matemáticos ni profundizar tanto eso, los vamos a explicar ahora. El efecto Doppler. ¿Han escuchado hablar del efecto Doppler? Es un efecto asociado a la onda también muy importante. El efecto Doppler corresponde cuando la fuente que genera la onda y el receptor de esa onda se encuentran en movimiento relativo. Por ejemplo, si yo estoy parado y pasa una ambulancia, si la distancia, o sea, si la ambulancia se está acercando hacia mí o se está alejando hacia mí, influye en cómo yo voy a percibir el ruido que está emitiendo, la alarma de la ambulancia, ese sonido que emite. La frecuencia del sonido que yo estoy escuchando no varía. Lo que sí varía es la frecuencia que yo estoy percibiendo, porque esas ondas se están superponiendo. Imagínense el caso de la ambulancia. La ambulancia se está acercando hacia mí y está emitiendo ondas sonoras hacia mí. Entonces, las ondas pareciese que se pillasen a medida que la ambulancia se está acercando hacia mí.
lo que corresponde, lo que nosotros entendemos, lo que percibimos, es como si la frecuencia estuviera aumentando. Parecía que nosotros estuviéramos escuchando mucho más aguda el sonido de la alarma. Y el caso contrario, si la fuente se está alejando de nosotros, la onda está recorriendo mayor distancia para llegar a nosotros. Y así con las sucesivas ondas que siguen llegando. Y eso se traduce como una frecuencia menor. Por eso nosotros la escuchamos más aguda si la ambulancia se está alejando de nosotros, o vamos a escuchar el sonido mucho más grave si la ambulancia se está acercando a nosotros. Eso es el efecto Doppler. Corresponde a que hay un cambio en la frecuencia percibida debido al movimiento relativo entre dos fuentes. La fuente que produce el sonido y el receptor del sonido. ¿Y qué más nos queda agregar? Chicos, ¿se acuerdan ustedes que ya habíamos quedado pendientes de las clases anteriores? El efecto Doppler no había quedado pendiente para la clase del sonido, y para la clase de ondas nos había quedado pendiente lo del telescopio y el microscopio. Bueno, el telescopio y el microscopio corresponden a la combinación de lentes, nada más que eso. En la combinación de lentes que permiten que aumente el tamaño o disminuir el tamaño de un objeto, dependiendo de la combinación de los lentes. Estas son lentes en general convergentes. Tenemos telescopios que son reflectores y concentran la luz mediante un empleo de espejos, y telescopios que son refractores, en el que se ocupan lentes convergentes y lentes divergentes. Y si yo pongo primero una lente convergente y luego una divergente, y luego altero el orden, voy a tener dos efectos distintos, porque el microscopio simple y el telescopio simple son exactamente lo mismo, solamente que se le ha cambiado el orden de las lentes. Eso es a grandes rasgos lo que pasa en la física de los telescopios y los microscopios. Así que chicos, nos queda súper poco. Aprovechen de hacer las últimas preguntas. La próxima clase, la del próximo viernes, para la gente que llegó tarde hoy, empieza un cuarto para las 5 y termina a las 6:30 o 6:15 parece que terminaba. Ya. Y vamos a ver la electricidad. Vamos a ver todo lo que tiene que ver con la ley de Ohm y el análisis de los circuitos. Así que no se la pierdan, porque ese también es un tópico muy importante para la prueba que está en diciembre. Ahí le vamos a dar harto ejercitación a los circuitos. Vamos a hacer hartos ejercicios de circuitos y vamos a explicar todos los conceptos de corriente eléctrica, resistencia eléctrica, diferencia potencial, voltaje, potencia eléctrica. Todo eso lo vamos a ver el próximo mes. Así que si queda alguna duda más respecto a la clase de hoy, respecto a lo que es todo ondas, sonido, luz, la pueden hacer ahora. La ley de Kirchhoff no la vamos a pasar, porque la ley de Kirchhoff sirve para analizar circuitos que son más complejos. Nosotros, ocupando las leyes para circuitos que están conectados en serie y paralelo, podemos determinar todo lo que nos están pidiendo para efectos de la PSU. La ley de Kirchhoff es para ejercicios más complejos. Veamos si quedan más preguntas. También la ley de Coulomb, esa no la vamos a ver en la clase de mañana. Esa corresponde al electivo de física, donde se estudian las fuerzas eléctricas y fuerzas magnéticas. Vamos a ver bien la ley de Coulomb, pero en la clase del viernes no. ¿Qué más? Acá hay una pregunta, dice: si un fotón es energía y energía es igual a mc², ¿por qué no tiene masa? Ya. Es una pregunta súper igual metida en profundidad Hayori. Si recuerdan lo que decía el video, el personaje planteaba la pregunta: ¿qué es en realidad la materia? ¿Es masa o energía? Entonces el fotón tiene asociada una energía debido a la frecuencia con la que está vibrando la onda electromagnética. Pero esa energía igual a mc² estaba asociada a la del electrón, que sí tiene masa. Bueno, entonces esto sería al menos todo por hoy. La última pregunta dice sobre el efecto Doppler: los dos tienen que estar en movimiento, tanto como el emisor como el receptor. No es necesario que los dos estén en movimiento, basta con que uno esté en movimiento para que la frecuencia percibida sea distinta. Pero si las dos fuentes están en movimiento, también se cumple.
Bueno chicos, ahora viene la clase de historia, los voy a dejar con la profesora. Nos vemos el próximo viernes. Chao a todos.